Hola, ¿cómo estás? Pues nada, ya volví. Ya después de la plática la semana pasada, ya regresé y pues espero que hayas tenido un día muy bueno el día de hoy. Y pues nada, vamos a entrar al tema que te preparé para hoy, para platicar el día de hoy. Y bueno, la semana pasada habíamos quedado en que el tema de Colosio lo íbamos a continuar porque sí, dimos un poco nada más como una introducción. Pero antes de continuar, ya checaste mis redes, te recuerda que te he dicho que las checaras, que ahí me siguieras y pues lo que vieras que te gustara, pues ya sabes, ahí hay contenido también. Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente. La semana pasada, pues sí, dimos un poquito de lo que era la vida de Colosio, el inicio, su infancia y todo ese tipo de cosas. Y ahora sí, pues vamos a lo que la mayoría de la gente ha escuchado, lo que la mayoría de la gente conoce, de la muerte de Colosio. Colosio murió un 23 de marzo del 94, en una colonia tijuanense llamada Lomas Taurinas, después de haber terminado un meeting. El candidato desciende del templete que le habían hecho, un templete improvisado, en una camioneta pick-up, en la caja de una camioneta. El candidato se baja y empieza a caminar entre la gente. La gente era demasiada. Mucha gente se acercaba, le extendían la mano, le daban escritos, competiciones, lo saludaban, se querían tomar fotos con él. Era demasiada gente, eran demasiadas personas, le impedían caminar y pues el candidato seguía, inclusive caminando a pesar de eso, seguía para irse, para poder llegar a su transporte, aún en contra de toda la multitud que lo apretaba. Inclusive su cuerpo de seguridad del Estado Mayor Presidencial tenía problemas para poder mantenerlo cercado, porque sí era mucha la gente que se interponía entre ellos. Y pues nada, el candidato iba caminando. Algo muy curioso que todos se identifican, lo que muchos identificamos, es que de fondo se escuchaba la canción de La Culebra de Banda Machos. Yo creo que es la canción más famosa de ellos. A lo mejor y todos la hemos escuchado y a lo mejor ni sabemos qué es esa banda, qué es Banda Machos, pero sabemos que es la canción de La Culebra, la identificamos y lamentablemente mucha gente la identifica por el asesinato de Colosio. De hecho, estaba viendo hace poco como un detrás de cámaras de la serie de Netflix del crimen de Colosio, donde hablaba Banda Machos, donde hablaban de esto, de que se les relacionó mucho tiempo con la muerte de él, con este incidente, por lo mismo de que en la canción, en el video sonaba esa canción de fondo. Entonces mucha gente decía que según que la canción que estaba maldita y que inclusive hablaban de una conspiración con la banda, de que la habían puesto como señal para el asesino y muchas cosas. La gente tiene una imaginación bien loca. Y entonces casi los querían estigmatizar a ellos, cuando pues ellos simplemente hicieron una canción que a alguien se le ocurrió poner ese día y ya. O sea, recordemos que los meetings de las campañas electorales de antes, se tenía mucho la costumbre de poner música movida, música popular, y aún más porque el evento fue en una colonia popular, una colonia de bajos recursos. Entonces no es por estereotipar ni nada de eso, pero sí era muy, muy común de que tomaran música popular para poner cuando iban a lugares populares, para que la gente se sintiera como que identificada y para el ambiente, relajar el ambiente y todo eso. Entonces, inclusive recuerdo un tiempo que lo que hacían los candidatos era que tomaban canciones famosas o las canciones que estaban pegando y les modificaban la letra y ponían canciones, letras que hablaran de ellos y con la misma música y la misma melodía de las canciones famosas, pero que hablaran de ellos. Era algo muy, no sé, muy de pena ajena, porque sí estaban muy, muy feitas las canciones que hacían. Pero bueno, es un dato curioso nada más. Y nada, o sea, estaba sonando esta canción. Recuerdo en el video se escucha esta canción muy fuerte y de pronto solo se escucha el disparo. Truena el disparo y cae Colosio al suelo y la gente empieza a correr. Las personas que están grabando empiezan a moverse porque pues empiezan a correr a ver qué pasó, a ver qué es lo que había sucedido, cómo estaba el candidato y todo eso. Y pues nada, suena otro disparo y en medio de la confusión agarran o toman como preso a Mario Aburto, un obrero de una maquiladora local. Creo que se desempeñaba como mecánico de mantenimiento en una planta local, en una maquiladora.
Él se denominaba a sí mismo como pacifista. Tenía, según testigos, según gente que lo conocía, tenía como que una obsesión, por así decirlo, con un cambio de régimen, con ideas de cambiar la política en México y de hacerse notar y todo eso. Entonces mucha gente que lo conocía hablaba eso, que él se denominaba pacifista, que él decía que el pueblo estaba oprimido, que él necesitaba ver un cambio y todo eso. E inclusive se dice que esto lo hizo para hacerse notar y exponer sus ideas. Pero eso es una hipótesis muy... no, que no tiene muchas bases, pues. Solo son como sospechas de la gente que quiere cambiar la versión que todos conocemos. O que todos creemos que es la real. Porque la oficial es otra y ahorita la vamos a ver. Entonces, pues ya se detiene a Mario Burto, lo llevan consignado a Luis Donaldo Colosio, se lo llevan al hospital tratando de reanimarlo. Lo llevan a la ambulancia, lo transportan. El arma homicida fue una Taurus, una pistola Taurus, un revólver Taurus calibre .38. Fueron dos disparos, uno en el cráneo, uno en el abdomen. Se dice que con el primer disparo el licenciado cayó, pero al caer gira y es cuando el segundo disparo entra en su abdomen. O sea, una teoría un poco rara que la verdad a mí no me convence. Porque, no sé, apenas si se podía caminar, como para que alguien haya tenido el tiempo de planear un disparo en el cráneo y un disparo en el abdomen, esperando el momento a que el licenciado se volteara y cayera. O sea, es algo que a mí la verdad no me convence. Entonces, a Mario Burto se lo habían consignado, al licenciado se lo llevan al hospital. Tratan de reanimarlo, de hacer lo posible por él, pero pues una bala en el cráneo sabemos que no es cualquier herida. Y después de 45 minutos de maniobras de intentar reanimarlo, ya habiendo pasado muchas veces el tiempo permitido que ellos podían utilizar para tratar de reanimarlo, 45 minutos ya en el hospital, porque también el tiempo de traslado estuvieron tratando de reanimarlo y pues no lo lograron, el candidato fallece. Entonces, después de esto, sin duda conmociona al país, toda la gente empieza a hablar de eso, toda la gente empieza a comentar eso. Recuerdo que estuve preguntándole a varias personas que vivieron en esa época qué fue qué era lo que recuerdan. Y la verdad, dicen que todos ellos estaban haciendo algo ocupados, ¿verdad? En su trabajo, así, y que de repente fue como que en todos lados se empezó a hablar de eso. Fue como que de repente surgió y todo el mundo empezó a hablar y recordemos que pues en esa época no era fácil que algo se viralizara, por así decirlo, pero sin embargo esto fue algo que sí conmocionó tanto que prácticamente paró las actividades de la gente y la gente empezó a hablar de eso, la gente se olvidó de lo que estaba haciendo y empezó a hablar de eso, de qué es lo que había pasado, de que habían matado a Colosio, de que quién lo había matado. Entonces no se sabía nada más que el hecho de que lo habían matado. Y empezaron a la gente a presionar de que qué había pasado, querían respuestas y todo eso. Entonces, la investigación de Luis Donaldo Colosio, perdón, con Mario Burto como asesino intelectual, eso es algo que todo mundo sabe, que todo mundo estamos seguros, porque en el video aparece Mario Burto asesinando a Luis Donaldo Colosio. Lo que sí se duda es que quien esté preso sea Mario Burto, pero bueno, eso ahorita lo vamos a platicar también. Es una investigación que llegó a tener 27 líneas de posibles causas. Se desahogaron 27 líneas de investigación, pero hubo tres principales. Mario Burto como autor intelectual y material, como ya les decía hace rato, que él lo que quería era exponer sus ideas, hacerse notar y hacer un cambio de régimen, cambiar el rumbo del país. La segunda era el narcotráfico, porque se decía que en el PRI había relaciones muy fuertes con el narcotráfico, inclusive se hablaba de financiamiento del narco hacia la campaña de Colosio, de ciertos grupos del narco hacia la campaña de Colosio, y se dice que se empezó a decir que el asesinato de Colosio había sido ordenado por grupos contrarios. Y la tercera, que es la más común o la que todos pensamos que fue un complot o algo orquestado desde adentro del PRI, como con autor intelectual principal al entonces presidente Carlos Salinas. La primera es la oficial, la de Mario Burto como autor intelectual y material. La segunda se descartó
Y la tercera es la más difundida o la correcta según la opinión pública generalizada, tanto la opinión civil, la opinión intelectual e inclusive la opinión política. Es la que todo mundo cree, la que todo mundo acepta y la que la mayoría de nosotros pensamos que es la correcta porque es la que tiene más porqués. Se dice que Luis Donaldo Colosio se había convertido en una piedra en el zapato para el PRI, específicamente para el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, porque en sus discursos, en sus presentaciones, Colosio comenzaba a hablar de ideales y valores que, siendo sinceros, no iban tan de acuerdo al PRI de en ese entonces. Pues sí, ni al PRI de hoy en día, pero pues ya no lo pregona como antes. Pero bueno, se dice que los ideales que comenzó a anunciar Carlos Salinas, perdón, Luis Donaldo Colosio, comenzaron a afectar, a generar cierta presión en el PRI, en el presidente y en todas las personas relacionadas, la cúpula máxima del poder en ese entonces, que recordemos que en ese entonces si no eras del PRI, eras del PAN y que era casi lo mismo que ser del PRI, porque era como un monopolio del poder, algo así como Televisa o Telmex o así, pero en la política. Entonces se dice que para mucha gente piensa que el discurso que Luis Donaldo Colosio dio en el Monumento a la Revolución el día 6 de marzo en ese mismo año, fue donde Colosio dejaba ver como que había una ruptura ya con el PRI, como que hacía oficial Colosio entre líneas la ruptura entre él, el PRI y Salinas de Gortari. Entonces, desde que él dio ese discurso, la gente comenzó a pensar que algo le podría pasar por las cosas que había dicho. En el discurso, Colosio denuncia las irregularidades en el PRI, habla de las irregularidades, las critica fuertemente cómo se había conducido el PRI, cómo había actuado. Todo esto, esta práctica que te digo del monopolio, toda esta práctica que ellos estaban practicando, ellos estaban llevando a cabo, la critica mucho, habla de una clase política intocable, habla de una clase política ajena al pueblo, habla de dirigentes, mencionando indirectamente a las personas a cargo del PRI, al presidente y a todas estas personas. Habla de que quienes estaban en el poder se olvidaban de la gente, y habla de que él quería hacer un cambio, de que él quería lograr la presidencia, pero no al margen de los votos, que él quería lograr la presidencia con democracia como debía de ser, y que si se le iban a entregar al margen de la ley, al margen de los votos, que él no quería eso, que él no quería la presidencia, sí iba a ser así. Entonces para muchos él dejaba ver que no estaba de acuerdo con las prácticas que había estado haciendo el PRI, que no estaba de acuerdo con las prácticas de Salinas, que él sabía del fraude del que todos sabemos, pero que hasta ahorita oficialmente nunca hubo fraude, pero del fraude que todos sabemos de la caída del sistema cuando Salinas ganó. Colosio en este discurso dejaba ver que él sabía de eso y que él no estaba de acuerdo, que él no quería ganar así. Entonces empezó a hacer como que todo lo que él empezó a decir, empezó a ser como una piedra en el zapato, sí, como un estorbo para la gente del PRI. Y pues las personas, el pueblo obviamente se dio cuenta de eso, y era algo que se dejaba ver en el discurso, algo que estaba muy muy claro. Es muy buen discurso, por cierto. Si no lo has visto, te recomiendo que lo busques. El discurso se llama, lo he visto titulado como yo vi un México con sed y hambre de justicia, algo así lo he visto titulado. Pero pues es el discurso de Colosio del 6 de marzo. Dura 1 hora, pero sí vale la pena, es un muy buen discurso. Tiene unos tintes muy parecidos a Tengo un sueño de Martin Luther King, pero sí está muy bueno. Y pues nada, se comienza a investigar. El primer fiscal encargado del caso, el subprocurador especial Miguel Montes, me trabo de repente. Miguel Montes sale a ofrecer las primeras conclusiones 2 semanas después de que ocurrieron los hechos. Sale a ofrecer las primeras conclusiones de la investigación, y él asegura, y cito las palabras: a Colosio no lo mató un loco, sino una conjura. Mario Aburto fue el ejecutor material del crimen, pero otras 4 personas ya detenidas, Tranquilino Sánchez, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer y Rodolfo Rivapalacio, le ayudaron.
Otros 2 más también lo hicieron, aunque no se sabe ni sus nombres ni su paradero, dijo el fiscal Miguel Montes a el diario El País el 5 de abril de 1994. En el video obtenido por un aficionado, el fiscal Montes había observado que al terminar el mitin, varias personas impidieron con sus manos y sus cuerpos que la seguridad del candidato, el Estado Mayor Presidencial, que ya les había comentado, controlaran la situación. Y según las palabras del fiscal, aquellos individuos rodearon a Colosio en formación diamante. Se me olvidó investigar qué era la formación diamante. Lo voy a investigar y te voy a pasar el dato de exactamente qué es la formación diamante. Pero sí, de acuerdo al fiscal, estas personas rodearon a Colosio en formación diamante, que cabe destacar que es un trabajo que solo profesionales conocedores de las aglomeraciones y con cierto acceso al entorno del candidato habrían podido hacer, en palabras del fiscal. O sea, no eran cualquier persona, no era como que cualquier persona que se le ocurre matar a Colosio fue y se atravesó. O sea, no, eran personas preparadas, personas profesionales que tenían acceso a la vida del candidato y que eran conocedores del manejo de aglomeraciones. Esas fueron las primeras declaraciones que se dieron sobre el caso. Dice, uno de los detenidos también, el priista Rodolfo Riva Palacio, vinculado a la policía de Tijuana, fue el encargado de reclutar a los otros sospechosos en la delegación local del PRI. El video mostraba cómo Tranquilino Sánchez estorbaba el movimiento del general Dómiro García Reyes, el responsable de la seguridad de Colosio. Revelaba que el exjudicial de Tijuana, Vicente Mayoral, se encargaba de abrir paso a un sujeto no identificado. Este sujeto, segundos antes de los disparos, se habría tirado al suelo para hacer que Colosio se detuviera. La policía lo bautizó como el clavadista. Es una de las personas que no se sabía el nombre ni el paradero de los extraviados. El video mostraba también que un segundo desconocido, la otra persona de la cual no se tenía información, al que se le apodó el Lentes, se había agachado para que Aburto pudiera extender el brazo en el que llevaba la Taurus. Esta persona prácticamente se podría decir que iba abriéndole paso a Aburto, y al llegar al punto donde estaba Colosio se agachó para que Aburto pudiera disparar. A ver, se podía apreciar al final cómo el cuarto detenido, Rodolfo Mayoral Esquer, empujaba a otro de los encargados de la seguridad de Colosio, al coronel Federico Antonio Reinaldos del Pozo, con la evidente intención de obstaculizarlo. Entonces, estas personas se observan en un video cómo estorbaban a la seguridad del candidato para abrirle paso a Mario Burto y que Mario Burto pudiera cometer el crimen. Sin embargo, el 14 de julio de 1994, ese mismo año, después de 3 meses, el mismo fiscal Miguel Montes salió y desmintió la hipótesis inicial y la sustituyó por la hipótesis del asesino solitario. Gracias a que se comenzó a investigar más sobre Mario Burto y encontraron en su casa, escondido en un baúl, un libro que Mario Burto llamaba el libro de actas, escrito por él mismo, donde había dibujos de él, había escritos sobre las cosas que él planeaba hacer, sobre sus ideales, sus ideales pacifistas, el cambio de régimen y todo ese tipo de cosas. Había dibujos de él donde se apodaba a sí mismo como el Caballero Águila. Entonces, por eso mismo se desestimó la hipótesis que se había presentado al principio y se empezó a hablar de que todo había sido obra y plan de Mario Burto. Cabe destacar que para Diana Laura Riojas, la viuda de Colosio, en ese momento viuda de Colosio, este cambio de opinión resultó nada convincente. O sea, a ella nada la convenció de que había sido un complot. Ella estaba segura y este cambio fue, pues, no la terminó de convencer de que, siempre no fue el PRI, ahora fue Mario Burto. Ella no estaba convencida y pues vamos, que era la esposa del asesinado. Creo que nadie mejor que ella podía saber si era o no era algo así. O creo que era la más indicada para sospechar de las cosas. A pesar de todos los intentos del gobierno, se desestimó la teoría y se empezaron a presentar supuestas pruebas. Pero sin embargo ya la opinión ya estaba formada, ya la gente ya tenía una opinión, los investigadores ya tenían una opinión, e inclusive hasta el día de hoy la gente sigue teniendo la misma opinión de que fue el PRI, de que fue Carlos Salinas, y creo que nada de lo que pase va a hacer que la gente cambie esa opinión. Para este momento ya los detenidos ya estaban libres y exentos de todo cargo por falta de pruebas. El fiscal los vio en un video que ellos analizaron y estaban libres por falta de pruebas. Así es. México lindo y querido.
Pero bueno, las sospechas comienzan a recaer en Manuel Camacho Solís. Recordemos que Manuel Camacho Solís fue el enviado a Chiapas para tratar de arreglar la situación con el ejército zapatista y los pueblos indígenas, y Carlos Salinas de Gortari. Tras la sustitución de Miguel Montes como fiscal, le siguieron dos más, Olga Sánchez y Pablo de Zanilla, para dar paso en agosto del 96 a Luis Raúl González Pérez, que fue quien comenzó a seguir las 27 líneas de investigación y empezó a desahogar. Ya hablando de números, empezó a desahogar a más de 300 sospechosos. El proceso terminó incluyendo casi 2,000 declaraciones y 68,000 fojas, así como la declaración de un presidente en funciones, que era Ernesto Zedillo, y dos expresidentes, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría. Al final de las investigaciones se concluyó que Mario Aburto actuó de manera solitaria, por decisión propia e influido por sus inclinaciones sociopolíticas. Se dio carpetazo y se clasifican los documentos relacionados al caso. Se cierra, se dice, ok, fue Mario Aburto, ya nadie diga nada, no se hable más, vamos a cerrarlo y escondemos los expedientes, se guardan donde nadie más pueda tener acceso. Sin embargo, en el año de 2019, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tras varios intentos y presentar varias solicitudes y muchas de ellas rechazadas, logra que se desclasifique el expediente, y a través de una investigación periodística hizo público en un resumen que podemos encontrar en su página, en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está el resumen de la investigación de Colosio. Ahí podemos encontrar esa investigación ya hecha. También podemos encontrar los documentos oficiales. Los iba a descargar para leerlos, pero son como 9,000. Y pues no, no, eran 9,000 en un PDF de 9,000 hojas y pues no, ¿verdad? Pero sí, ahí está también disponible completo el expediente por si alguien tiene conocimiento de eso y quiere leerlo, pues, y tiene mucho tiempo libre. Ahí está el documento para que lo descarguen y lo lean. Pero también está la investigación, el resumen que ellos hicieron desde el lado periodístico. Se revelan fotos, se revelan escritos, se revelan testimonios, se revelan muchísimas cosas. Se expone, y después de esta investigación, después de leer la investigación, sin duda alguna se hace más fuerte la teoría del complot y se revelan varias de las inconsistencias más grandes del caso. Y creo que esas inconsistencias son las que hacen más fuerte la teoría del complot. Hasta el día de hoy se sigue, la idea sigue siendo la misma, y vamos a ver cuáles eran las inconsistencias de las que te hablo. A ver, déjame lo busco, ya se lo me perdieron. Ok, el primer hecho que refuerza la teoría fue de que una de las primeras personas en declarar fue la novia de Aburto. A ella se le lleva a declarar. Primero ella declara, habla de que el mismo Aburto le contó de una pistola que acaba de comprar y de que tenía un plan ya armado para asesinar al candidato. Sin embargo, después de esto, llevan a la novia a un careo con Aburto, y ante la solicitud de él de que él dijera la verdad, la mujer se quiebra y reconoce no saber nada al respecto y haber sido amenazada para decir eso. O sea, ella primero declaró que ella sabía que Mario Aburto le había contado de lo que él planeaba hacer, que Mario Aburto le había dicho que iba a asesinar al candidato, que iba, en palabras de ella, que él le dijo que iba a salir en la televisión y que iba a ser muy famoso por lo que iba a hacer. Pero después de tener un careo con él, después de que él le dijera, yo sé que te están amenazando, di la verdad, no importa lo que pase, ella se quiebra, comienza a llorar y reconoce que ella no sabía nada, que todo lo que había dicho había sido inventado e influido por las amenazas que había recibido por parte de los agentes que la habían arrestado. En este caso hubo muchas violaciones, muchas irregularidades, mucha gente amenazada. También se habla de las declaraciones de dos primos de él, que también admitieron haber conocido que Mario Aburto estuvo entrenando a tiro en un campo de entrenamiento para tiro y caza, que Mario Aburto estuvo ahí entrenando, para que ellos lo acompañaron y todo eso. Ellos declararon eso, haber estado enterados de los planes, de que él había ido a entrenar eso, a prepararse en el manejo de las armas, y ellos también dijeron eso, pero después también cambiaron de opinión y revelaron que fueron amenazados. Textualmente dijeron ellos, los amenazaron con terminar en un pozo si no decían lo que los agentes les habían indicado que dijeran en las primeras declaraciones. Esas dos fueron las primeras grandes inconsistencias que sembraron la duda entre la gente.
Otra de las también muy grandes es que el hecho de que 9 agentes ministeriales declararon que fueron testigos de lo que hizo Aburto. En un principio todo el mundo fue testigo, todo el mundo vio, todo el mundo sabía que Aburto tenía planes, todo el mundo sabía que Aburto quería matar a Colosio. Colosio era la figura del momento, todo el mundo amaba a Colosio, todo el mundo adoraba a Colosio, lo tenían casi casi en un altar. Y vamos, que todo el mundo sabía que Mario Aburto lo quería matar y nadie había dicho nada. Es algo, desde ese momento es algo que tú te quedas, ok, no tiene sentido. No tiene sentido, si te digo, si todo el mundo lo amaba y darte cuenta que alguien lo va a matar, güey, o sea, alguien tenía que haber dicho algo antes. Era ilógico que todo el mundo supiera y que fueran a dejar que lo mataran nada más porque sí. Entonces, para esto, 9 agentes ministeriales declararon que ellos habían visto todo lo que Aburto había hecho. Que habían visto cómo Aburto llegó, cómo se acercó, que habían visto cómo asesinó a Colosio, que habían visto su arma desde momentos antes del meeting, que lo habían identificado. Entonces, ellos prácticamente aseguraron que Aburto había sido. Sin embargo, después 7 de ellos se retractaron y reconocieron que ni siquiera se habían cruzado con él. No recuerdo si 3 o 4 de estos 7 ni siquiera estuvieron en el meeting. Ni siquiera estuvieron en el evento, ni siquiera sabían quién era Colosio. Quién era Aburto, perdón. Entonces, tienes primero 9 declaraciones de agentes. Después 7 de ellos dicen que, pues, ¿sabes qué? Siempre no. No pudieron sostener sus declaraciones porque no había forma de sostenerlas porque ellos no habían estado presentes. Te quedan 2. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se retractaron. No tenían nada. Si ellos se supone que estaban diciendo la verdad, no tenían por qué haberse retractado. Y sin duda, una de las más grandes, o de las que siembra más duda, o de las que te hace estar más convencido del complot, es que el agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, hubo algo muy especial con este. A este agente se le encontró sangre en la ropa. Después del meeting se encontró que estaba manchado de sangre. Se identificó que la sangre era del licenciado Colosio. Sin embargo, él declaró que esa sangre estaba en su ropa porque él había chocado en todo el movimiento, había chocado con una de las personas que ayudó a mover el cuerpo del licenciado. Esta persona ayudó a moverlo, pues se manchó de sangre, obviamente. Era un disparo en el cráneo y un disparo en el abdomen. Obviamente la gente que lo movió se embarró de sangre. Esta persona chocó con el agente Sánchez y el agente se embarró de sangre. Esa era la declaración que él daba. Sin embargo, lo que lo hace curioso es que él declaró que ese día él no tenía autorización para portar armas por la calidad del evento y por el papel que él iba a desempeñar en ese evento. No recuerdo exactamente cuál era su trabajo ese día, pero por la naturaleza del trabajo que él iba a desempeñar no podía llevar armas, se supone. Sin embargo, en sus manos se encontraron restos de pólvora, la misma pólvora de la bala que asesinó a Luis Donaldo Colosio. Entonces eso hace que crezcan las dudas porque él tenía pólvora en sus manos. Si él no estaba autorizado para llevar armas, no debía de haber tocado un arma, no tenía por qué tener pólvora en sus manos y por qué tenía sangre del licenciado en su ropa. Ok, eso está claro de que porque chocó según con alguien que estaba lleno de sangre. No creo que te llenes de sangre por chocar con alguien que ni siquiera es la persona asesinada. Pero bueno, él dijo que por eso tiene sangre. Pero para la pólvora nunca se encontró una justificación. Hasta ahorita no se sabe por qué él tenía pólvora en sus manos si él no tenía por qué haber llevado un arma. Entonces, por si esto fuera poco, también Aburto declaró haber sido llevado a otro lugar y ser golpeado por agentes policíacos. Aburto declaró que antes de su última declaración, él fue llevado por agentes. No, perdón, cuando lo arrestaron. Cuando lo arrestaron, lo presentaron en la PGR y después se lo llevaron. En sus declaraciones, él dice que escuchaba el mar en donde lo llevaban, donde lo llevaron. Lo llevaron envuelto en un colchón y con la cara cubierta. Dice que lo empezaron a golpear, lo amenazaban de muerte, amenazaban a su familia, lo golpearon hasta el cansancio. Y también él declaró que en medio de esa golpiza, de ese maltrato que él estaba recibiendo, uno de los agentes se acercó y le pasó un teléfono. Y le dijo que del otro lado de la línea estaba el presidente Salinas. Y la declaración de Mario Aburto fue que el presidente Salinas le dijo que si él admitía haber sido el autor
del asesinato por orden de un partido político, no le dijo de qué partido, solo dijo que él dijera que que otro partido se lo había encargado de los de la oposición. La oposición en ese momento era el PAN y el PRD. El PRD apenas empezaba, era un bebé en pañales todavía el PRD. El PAN está un poquito más fuerte, pero el PRI seguía siendo la fuerza política. Entonces, el presidente Salinas le dice a Aburto que dijera que un partido político se lo había ordenado y que él se encargaría de darle todo lo que quisiera y de que no le pasara nada ni a él ni a su familia. Cuando se descubre esta llamada, cuando se descubre esto, se refuerza aún más la teoría, se refuerza aún más la idea de que fue un complot desde dentro del PRI. También otra de las cosas de las que se dice mucho fue de que la primera vez que presentan a Mario Burto en público, era una persona totalmente diferente a cuando se le presenta ya como preso. Era una persona, ya cuando se le presenta como preso, una persona, se puede decir que bien presentable, aseada, cabello corto, inclusive su tamaño y su corpulencia era diferente. Se cree que era otro Aburto. Se dice que era otra persona, que la persona ¿cómo se dice? Que la persona que presentaban al principio era diferente a la persona que ahorita está encarcelada como Mario Burto. Entonces, esa es una situación que también hace crecer mucho las sospechas en el caso. Y también lo que hace sospechar mucho es que Mario Burto obviamente es una figura súper importante en la historia de México, en la historia política y en la historia actual. Hasta el día de hoy se sigue como que mitificando esa figura. Y obviamente él ha tenido miles de entrevistas, ha hablado mucho con él, ha sido entrevistado por muchísimos periodistas. Y algo recurrente en él es cuando le preguntan, ¿tú mataste a Colosio? La respuesta, obviamente con alguna que otra variación, pero la respuesta siempre es la misma. La respuesta de él es, dijeron que yo era. Y si ellos dicen que tú fuiste, ya te chingaste, tú fuiste. Y eso es algo que también hace creer que es obvio que es un complot. No podemos señalar un culpable en específico. Yo la verdad no me atrevería a decir fue tal persona, porque creo que más que una persona fue todo un conjunto. Creo que fue todo un organismo, para mí. Pero pues la verdad, pues yo no soy un experto en investigación ni nada de eso. Pero a lo que yo conozco el caso, a lo que yo investigué, a lo que yo he visto, sí creo que hubo un conflicto de intereses, sí creo que hubo un conflicto de poder. Y sí creo que fue orquestado desde dentro, atendiendo a muchos intereses de muchas personas. Pero pues vaya, el asesinato de Colosio, yo siempre he pensado que fue algo que marcó la historia de México, porque para mí y para muchas personas que opinan lo mismo, esto dio el banderazo de salida a decir, en México se puede hacer lo que sea y no te va a pasar nada, porque hay luz verde para cometer el delito que tú quieras cometer. O sea, tienes la capacidad de acercarte y matar al candidato presidencial más importante, a la persona que se creía que iba a cambiar el rumbo del país, y quedar como si nada, y, o sea, en plena luz del día, y no pasa nada. Y creo que eso mandó una señal hacia los grupos delictivos, y creo que eso es en gran parte una de las causas de todo lo que vivimos hoy en día. Creo que fue el banderazo de salida para el crimen en México. Y la verdad, sí, creo que sí marcó la historia de México. Creo que es algo digno de estudiarse, y de que quien no conozca el tema conozca un poco más. Obviamente hay muchísimo más material en este caso. Creo que para explicar bien el caso de Colosio, más que un episodio, necesitaríamos un podcast completo para hablar de Colosio. Porque investigando, una cosa te lleva a otra, y una cosa te va a otra, y salen más personas, y salen más nombres, y salen más involucrados, algunos de ellos en el poder ahorita. Pero bueno, creo que ya si quieren conocer más, hay muchísima información, pero sí, tratar de recabar o desmenuzar por completo el caso es algo muy, muy difícil. Y pues nada, esto fue lo que yo investigué, lo que a mí me pareció más importante del caso, y lo que refuerza más las ideas o las teorías que tiene hasta el día de hoy. Y creo que lo más importante que nos dejó la situación de Colosio fueron dos preguntas.
quién mató a Colosio y qué hubiera pasado si Colosio no hubiera muerto. ¿Cómo sería México si Colosio no hubiera muerto? Y creo que esas son las preguntas más importantes que nos debemos hacer después de este caso. Y pues nada, hasta aquí llegó el tema que te traje el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya interesado tanto como a mí. Espero que haya sido bueno y pues si te está gustando estos temas, te espero la próxima semana. Va a haber más, muchos muy interesantes, cosas muy, muy curiosas y también, como te digo, muy interesantes que vamos a estar viendo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y espero que me sigas en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Meme Parreño. Y pues nada, nos vemos y espero que estés bien, tengas una buena semana y aquí te veo la próxima semana. Adiós. Escuadrón.